Nicolás Maduro, sentado en su imponente sillón de cuero negro dentro del Palacio de Miraflores, contemplaba con detenimiento las múltiples pantallas que llenaban una de las paredes de su despacho. Las imágenes que se proyectaban ante él mostraban escenas de caos. Multitudes enfurecidas marchaban por las calles de Caracas, enarbolando banderas venezolanas mientras coreaban consignas exigiendo su renuncia. Suscríbete si quieres una Venezuela libre. El eco de estas protestas resonaba por los muros del palacio, impregnando el ambiente denso de aquella tarde. Desde hacía semanas, el país parecía estar al borde del colapso. Las calles de Caracas, normalmente vibrantes y llenas de vida, ahora estaban repletas de barricadas improvisadas, con el humo de neumáticos incendiados y pancartas que demandaban la dimisión del presidente. Maduro era plenamente consciente de que el descontento no era algo reciente. La economía había estado en picada durante años, la hiperinflación devoraba el poder adquisitivo de los ciudadanos, y la escasez de productos básicos como alimentos y medicinas había alcanzado niveles insostenibles. Sin embargo, algo había cambiado drásticamente en los últimos días. Las manifestaciones ya no eran aisladas, ni protagonizadas por pequeños grupos desorganizados. Ahora, parecía que había una coordinación más efectiva, una unidad en la rebelión y, lo que era más preocupante, una audacia creciente. Reclinándose en su silla, Maduro tamborileaba con los dedos sobre su escritorio, consciente de que el peso de toda la nación recaía sobre sus hombros. Los rayos del sol vespertino entraban a través de los ventanales del despacho, pero incluso esa luz parecía más débil, como si la oscuridad que se cernía sobre Venezuela intentara infiltrarse en cada rincón del palacio. Frente a él, varios de sus asesores discutían en voz baja, sugiriendo posibles estrategias para hacer frente a la creciente presión. A pesar de su apariencia tranquila, Maduro no podía evitar sentir un nudo en el estómago, una sensación que había intentado reprimir durante mucho tiempo: el miedo. Había sido testigo de la caída de otros líderes. Su predecesor, Hugo Chávez, había forjado un imperio político que, en su momento, parecía inquebrantable. Pero Maduro sabía que incluso los cimientos más sólidos podían venirse abajo. Lo que Chávez había construido, él lo había heredado, pero esa herencia ahora le resultaba una carga cada vez más pesada. Sentía que el imperio chavista se tambaleaba, mientras sus enemigos, tanto internos como externos, lo cercaban. Fuera del palacio, los cánticos de las manifestaciones seguían creciendo. «¡Fuera, Maduro! ¡Fuera, Maduro!», se escuchaba desde distintos puntos de la ciudad. La tensión era palpable, y las fuerzas de seguridad estaban desplegadas por toda Caracas, listas para intervenir en cualquier momento. Sin embargo, la mera presencia de los militares ya no parecía suficiente para contener la furia del pueblo. Maduro lo sabía, la población había llegado a un punto crítico, y el miedo ya no los paralizaba. El hambre, la desesperación y la falta de oportunidades habían desbordado cualquier control. «Presidente, necesitamos actuar rápidamente», dijo uno de sus asesores, un hombre bajo y robusto, con una voz que intentaba mantener la compostura. «Si no damos una respuesta contundente pronto, esto podría descontrolarse». Maduro lo observó en silencio. Sabía que el asesor tenía razón, pero ¿qué alternativas reales le quedaban? Las sanciones internacionales habían devastado la economía a niveles alarmantes. Las alianzas con Rusia y China proporcionaban cierto alivio, pero no eran suficientes para revertir el creciente malestar en las calles. Incluso algunos de sus aliados más cercanos dentro del chavismo empezaban a mostrar signos de duda. Las grietas en su círculo de poder eran aún pequeñas, pero Maduro podía sentirlas. Sabía que, en política, una fisura insignificante podía transformarse rápidamente en un abismo. «Necesitamos más presencia militar en las calles», intervino otro asesor, un oficial de alto rango del ejército. «La Guardia Nacional debe tomar control absoluto de las zonas más conflictivas. Si permitimos que tomen Caracas, estaremos perdidos». Maduro se frotó las sienes, intentando aclarar sus pensamientos. Las imágenes de las manifestaciones seguían pasando frente a él, jóvenes enfrentándose a las fuerzas de seguridad, madres llorando de desesperación frente a supermercados vacíos, ancianos con rostros marchitos por la miseria. Cada rostro que veía en las pantallas era un recordatorio de la crisis que él, como líder, no había logrado detener. Pero sus pensamientos también se dirigieron más allá de Caracas, hacia los barrios populares que alguna vez lo habían apoyado con fervor. Los colectivos, esos grupos paramilitares que habían sido una pieza clave en el aparato chavista, también mostraban signos de inquietud. Muchos de ellos habían empezado a cuestionar las decisiones del gobierno. Si esos grupos decidían retirarle su respaldo, su situación se tornaría aún más crítica. «No podemos ceder ante el caos», dijo finalmente Maduro, con una voz más baja de lo habitual. «No permitiremos que Caracas caiga en manos de la oposición».
Mantendremos la seguridad en Miraflores, y no dejaremos que los enemigos de la revolución tomen el control. Pero incluso mientras hablaba, el miedo seguía latente en su interior. No temía únicamente por su gobierno, temía por su vida. Las amenazas eran reales, y los rumores de un inminente golpe de Estado se propagaban rápidamente por los pasillos del poder. Los servicios de inteligencia le habían advertido repetidamente sobre la posibilidad de atentados en su contra. Era un juego peligroso, donde el desenlace se aproximaba con rapidez. La noche cayó sobre Caracas, pero las manifestaciones no disminuyeron, al contrario, parecían cobrar mayor vigor con la llegada de la oscuridad. En algunas zonas, los enfrentamientos entre los manifestantes y la Guardia Nacional se tornaban cada vez más intensos. Las detonaciones de bombas lacrimógenas y el sonido de disparos resonaban en las calles, fusionándose con los gritos de la multitud. Dentro del Palacio de Miraflores, Maduro permanecía en contacto constante con sus comandantes militares. La situación era extremadamente tensa, y cada decisión que tomaba lo empujaba más hacia el borde del abismo. A pesar de la brutal represión, las protestas no se desvanecían. Las imágenes que aparecían en los monitores mostraban calles abarrotadas de jóvenes que habían dejado de temerle a las balas o a la represión. Las consignas en contra de su gobierno se escuchaban con más intensidad que nunca. Maduro sabía que debía actuar con rapidez. La posibilidad de ser expulsado del Palacio de Miraflores se volvía cada vez más tangible. En su mente, reflexionaba sobre lo que sucedería si finalmente las fuerzas opositoras lograban penetrar en el palacio. ¿Qué haría? ¿A dónde iría? Era consciente de que si Miraflores caía, también lo haría su presidencia, y con ella, el legado entero de la revolución bolivariana, que había jurado proteger a toda costa. El teléfono en su escritorio sonó, sacándolo abruptamente de sus pensamientos. Era uno de sus jefes de seguridad. Presidente, hemos detectado movimientos sospechosos cerca del perímetro del palacio. Grupos armados se están organizando. No parecen ser manifestantes comunes. Creemos que podrían estar planeando un ataque directo a Miraflores. El corazón de Maduro se aceleró. Había anticipado este escenario, pero no tan pronto. Respiró profundamente antes de responder: refuercen la seguridad. Nadie entra al palacio, nadie, ordenó con una firmeza que le costaba mantener. Colgó el teléfono y miró a sus asesores. El momento había llegado. No podía permitirse más dudas. Ordenaría a la Guardia Nacional sofocar las protestas por cualquier medio necesario. Y si eso no bastaba, estaba dispuesto a recurrir a fuerzas aún más letales. No se iría sin luchar. Miraflores era su último refugio, y lo defendería con todo lo que tuviera a su disposición. Fuera del palacio, el caos continuaba intensificándose. Las manifestaciones se expandían por toda Caracas, y las noticias de enfrentamientos sangrientos comenzaban a filtrarse. Las redes sociales ardían con vídeos de ciudadanos siendo reprimidos, mientras que, en otros países, los gobiernos condenaban las acciones del régimen. Pero a Maduro ya no le importaba la opinión internacional. Para él, la situación se había reducido a una cuestión de mera supervivencia. Las horas transcurrieron, y la situación en Caracas se volvió insostenible. Las manifestaciones alcanzaron una magnitud sin precedentes, con miles de personas marchando hacia el Palacio de Miraflores, con la esperanza de que ese día marcara el fin de la era de Maduro. Pero el gobierno no se rendiría tan fácilmente. Las fuerzas de seguridad incrementaron su represión, utilizando todos los recursos a su disposición para contener a los manifestantes. A lo lejos, el sonido de helicópteros sobrevolando la ciudad llenaba el aire, y el eco de las sirenas era constante. Maduro, encerrado en su oficina, observaba cómo su país se desmoronaba ante sus ojos. Sabía que el tiempo se agotaba, pero aún se negaba a aceptar la derrota. Durante la madrugada, mientras Caracas continuaba en pie de guerra, llegaron reportes de que varios altos mandos militares habían comenzado a desertar. Algunos comandantes, temiendo que la situación se volviera irreversible, habían iniciado negociaciones secretas con los líderes de la oposición. Al enterarse de esto, un escalofrío recorrió la espalda de Maduro. La traición dentro de sus propias filas era su mayor temor. No obstante, no todo estaba perdido. A pesar del caos, todavía contaba con un núcleo leal de militares y asesores que lo respaldarían hasta el final. Conforme avanzaba la noche, quedó claro que la situación en las calles ya no podía ser contenida mediante el uso de la fuerza. Al amanecer, Caracas despertó bajo un manto de incertidumbre. Las protestas no cesaban, y el destino de Nicolás Maduro pendía de un hilo. A pesar de los intentos por sofocar la rebelión, los ciudadanos seguían marchando, exigiendo un cambio. Finalmente,
En las primeras horas de la mañana, llegó el momento que muchos habían anticipado. Las fuerzas de la oposición, con el apoyo de sectores militares que habían decidido desertar, se acercaban a Miraflores. Era solo cuestión de tiempo antes de que el palacio fuera tomado. Maduro, con el rostro pálido y visiblemente agotado, se levantó de su silla por última vez. Sabía que su tiempo en el poder había llegado a su fin. Con una última mirada a las pantallas, que mostraban una Caracas en llamas, abandonó su oficina. Afuera, los gritos del pueblo seguían resonando: ¡Fuera, Maduro! ¡Fuera, Maduro! El presidente se dirigió hacia una salida secreta, escoltado por su personal de seguridad. Mientras caminaba, no pudo evitar reflexionar sobre la ironía de la situación. El hombre que en algún momento se creyó invencible, ahora huía de su propio país. Sin embargo, en lo más profundo de su mente, una idea persistía: tal vez, algún día, podría regresar. Las puertas de Miraflores se cerraron detrás de él, mientras el futuro de Venezuela permanecía incierto. El aire dentro del palacio era denso, cargado de tensión y una inquietud casi palpable. Las paredes, que en otro tiempo habían sido testigos de grandes celebraciones y discursos triunfales, ahora parecían oprimir con su silencio. Los pasillos que conducían a la oficina presidencial estaban desiertos, salvo por la presencia de algunos guardias nerviosos, cuyos ojos inquietos recorrían cada rincón. Nadie se atrevía a hablar en voz alta. El rumor de las multitudes, un murmullo lejano pero constante, atravesaba las ventanas cerradas, como si el propio edificio estuviera rodeado por una fuerza invisible. En la sala de crisis, ubicada en el ala norte del palacio, varios ministros y generales discutían entre ellos, sus voces tensas pero contenidas, conscientes de que cualquier palabra equivocada podría empeorar la ya delicada situación. Algunos mostraban señales evidentes de agotamiento, con profundas ojeras bajo los ojos y camisas arrugadas tras un día entero de trabajo sin descanso. Las conversaciones giraban en torno a tácticas militares, posibles rutas de escape y el menguante apoyo de las Fuerzas Armadas. Pero más allá de esas discusiones estratégicas, todos comprendían lo que realmente estaba en juego: la supervivencia, tanto personal como política, de Nicolás Maduro. A pesar del caos que se vivía en las calles, el silencio en el interior del palacio era desconcertante. Las oficinas, normalmente llenas de actividad administrativa, estaban casi desiertas. Muchos empleados habían sido evacuados o no habían regresado tras las primeras señales de que la situación en Caracas se descontrolaba. Las áreas que solían bullir con el ir y venir del personal estaban ahora inmóviles. La sensación era la de un barco que se hundía lentamente. El equipo de seguridad personal de Maduro estaba en máxima alerta, plenamente conscientes de que cualquier fallo o brecha en su vigilancia podría resultar fatal. Todos sabían que las manifestaciones frente a Miraflores ya no eran como las de antes. La intensidad del enojo y la desesperación en las calles había alcanzado niveles impensados. Las consignas que coreaban los manifestantes no eran simples frases al viento, sino alaridos de una población agotada, dispuesta a hacer lo que fuera necesario para provocar un cambio. En uno de los rincones del palacio, en una pequeña habitación sombría habitualmente reservada para reuniones privadas, 3 altos oficiales de inteligencia analizaban informes que llegaban en tiempo real. Las pantallas mostraban imágenes captadas por drones, vistas satelitales y actualizaciones de agentes infiltrados entre los manifestantes. Las escenas proyectadas eran desalentadoras. En varias áreas de la ciudad, grupos organizados de la oposición parecían estar posicionándose estratégicamente, y para complicar aún más la situación, la inteligencia indicaba que ciertos comandantes de las Fuerzas Armadas mantenían diálogos secretos con líderes de las protestas. La incertidumbre y el miedo comenzaron a cernirse sobre los oficiales en la sala, que ya no sabían en quién podían confiar. El ministro de Defensa, un hombre que solía proyectar una tranquilidad imperturbable, ahora mostraba signos de inquietud. Su mirada, fija en los informes, delataba una creciente preocupación que ya no podía disimular. Comprendía que si los altos mandos de la Guardia Nacional comenzaban a dudar de sus órdenes, todo el sistema podría colapsar con rapidez. Las Fuerzas Armadas, que constituían la columna vertebral del poder de Maduro, eran el único baluarte que sostenía su gobierno. Si esa base comenzaba a tambalearse, no habría forma de detener el derrumbe. «Debemos mantenernos unidos», pronunció el ministro, rompiendo el incómodo silencio que reinaba en la sala. «Si uno de nosotros cae, caemos todos», añadió con voz grave y autoritaria, tratando de infundir fuerza en los presentes. Pero nadie respondió de inmediato. Todos comprendían que sus palabras eran más un ruego que una verdadera orden. Afuera, la situación era mucho más cruda. Las calles de Caracas servían de actividad, desde los barrios más pobres hasta las principales avenidas, donde multitudes se lanzaban a protestar con una determinación que nadie había presenciado antes.
Las pancartas y consignas ya no eran simples reclamos económicos, se habían convertido en manifiestos que exigían la salida inmediata de Maduro. El sufrimiento de la población se reflejaba en los rostros de los manifestantes, muchos de los cuales no habían probado bocado en días. El hambre, que había sido la chispa de su indignación, los impulsaba a enfrentarse a las balas y la represión. Entre la multitud se movían los colectivos, aquellos grupos paramilitares chavistas que por años habían sido fieles defensores del régimen. Sin embargo, su lealtad ahora parecía desmoronarse. Algunos de estos grupos continuaban apoyando al gobierno, pero otros comenzaban a vacilar, conscientes de que, si el régimen caía, ellos podrían ser los siguientes en ser perseguidos. La fidelidad inquebrantable que había caracterizado a los colectivos durante tanto tiempo comenzaba a erosionarse, y las tensiones internas dentro de ellos se hacían cada vez más evidentes. Maduro, desde su oficina, estaba al tanto de todo esto. Sabía que si perdía el respaldo de los colectivos, su poder se evaporaría con aún mayor celeridad. Afuera, los manifestantes seguían implacables. En varios intentos, trataron de acercarse al palacio, pero la Guardia Nacional había logrado contenerlos. No obstante, la persistencia de la gente era inquebrantable. Ya no se trataba únicamente de una disputa política, era una cuestión de supervivencia. Las imágenes de niños famélicos, ancianos desmayándose en las largas colas de los supermercados, y familias enteras viviendo en la más absoluta miseria alimentaban la rabia colectiva. Los manifestantes sabían que, si no lograban un cambio en el poder, el futuro sería aún más desolador. Con la llegada de la noche, el ambiente se tornó más tenso. Las luces del palacio brillaban como si fuera una fortaleza cercada, mientras los militares que lo custodiaban se mostraban nerviosos, conscientes de que la situación era impredecible. Las órdenes eran claras: defender Miraflores a toda costa. Sin embargo, muchos de los soldados que antes habían jurado lealtad al régimen ahora dudaban si valía la pena arriesgar sus vidas por un gobierno que había llevado al país al borde del colapso. Dentro de las filas del ejército, las deserciones se multiplicaban. Algunos soldados, hartos de ver cómo sus propias familias sufrían las mismas penurias que los manifestantes, decidieron desertar y unirse a la población. Este éxodo solo intensificó la sensación de que el control de Maduro sobre el país se desmoronaba. Aún así, el presidente, sentado en su despacho, seguía convencido de que podría resistir. Rodeado por sus más cercanos asesores, intentaba proyectar una imagen de fortaleza, aunque sabía que, en su interior, cada minuto que pasaba lo acercaba más al precipicio. Los informes de inteligencia, apilados sobre su escritorio, eran un recordatorio constante de que la situación se deterioraba. Los reportes hablaban de saqueos en varios distritos de Caracas, incendios provocados en sedes gubernamentales, y lo más alarmante, el creciente número de militares que desertaban. Maduro los leía con expresión sombría, su rostro cada vez más endurecido por la presión. Sabía que el tiempo se agotaba, pero también entendía que rendirse no era una opción para él. Había presenciado lo que le sucedía a los líderes caídos en desgracia en América Latina, y no estaba dispuesto a correr ese riesgo. De repente, un estruendo sacudió el palacio. Un helicóptero sobrevolaba el área, y el eco de disparos se escuchaba a lo lejos. Los guardias se movilizaron rápidamente, tomando posiciones estratégicas para defender las entradas. El asalto a Miraflores parecía inminente, ya fuera por los manifestantes o por alguna facción militar renegada. La tensión en el aire era casi palpable. Maduro se acercó a la ventana, observando las antorchas y fogatas improvisadas que iluminaban las calles. Sentía el peso de la historia sobre sus hombros y sabía que los próximos días serían cruciales, no solo para él, sino para el futuro de Venezuela. Sin embargo, mientras las sombras de la noche envolvían el palacio, algo se hizo evidente. El miedo que tanto había tratado de suprimir finalmente lo había alcanzado, y ahora lo dominaba por completo. A pesar de la imagen de control que intentaba proyectar, Nicolás Maduro estaba asustado. Suscríbete si quieres una Venezuela libre y deja tus comentarios.